Hola, soy Danae, tengo 36 años y algo que me preocupa mucho es si voy a tener pensión a los 60 años, o sea, cuando ya no pueda trabajar porque tengo Afore, pero he escuchado que eso no me alcanzaría para mucho. ¿Hay algo que pueda hacer para asegurarme de que tenga ingresos suficientes para mi vejez? El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futuro 2050, el podcast del Economista en donde exploraremos las tendencias del futuro en temas que nos preocupan en nuestro día a día. Mi nombre es Rodrigo Riquelme, soy reportero de tecnología aquí en El Economista y me encuentro con Ana Karen García. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Soy reportera de Indicadores de Desarrollo Económico y yo también quiero darles la bienvenida a este primer episodio de Futuro 2050, en el que trataremos de responder a la pregunta que nos hizo Danae al inicio del podcast y que básicamente podemos resumir en: ¿mi pensión me alcanzará cuando alcance la edad de mi retiro, digamos en 25 años, en 2050? Para hacerle honor al nombre del podcast. Antes de responder a la pregunta de Danae, necesitamos entender primero qué es una pensión. Una pensión es un pago periódico que reciben las personas que cumplen los requisitos que establecen las leyes. En este caso, en el caso mexicano, sería quienes cumplen los requisitos de la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE. Ella es la doctora María Ascensión Morales Ramírez, quien es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UNAM y una de las personas que mejor conoce el sistema de pensiones de nuestro país. La doctora Morales nos explica que, en términos generales, existen dos tipos de pensiones en México: las contributivas y las no contributivas. Así es. Las pensiones contributivas son aquellas en las que las personas tienen que cotizar ante alguna de las instituciones de seguridad social, como puede ser el IMSS o el ISSSTE, por ejemplo, durante las semanas que establece la ley. Básicamente, para recibir una de estas pensiones, hay que cumplir con 3 requisitos: cotizar ante una institución de seguridad social, cumplir con las semanas de cotización y además tener cierta edad según el tipo de pensión. 60 si es la pensión de cesantía en edad avanzada o de 65 si es la de la vejez. Para tener un panorama acerca de las estadísticas sobre pensiones en México, por ejemplo, en el país el 70% de las personas adultas mayores, que serían quienes tienen 65 años o más, cuenta con una pensión. De este total, el 40% corresponde a las no contributivas, a través de lo que conocemos el Programa de Pensión del Bienestar. El otro 30% corresponde a las pensiones contributivas ligadas al trabajo formal de los mexicanos. ¿Cuáles son las semanas que se piden para estas pensiones que implican el retiro de la vida laboral? En nuestro país, en el 2020, se llevó a cabo una reforma a efecto de reducir las semanas de cotización, ya que las personas tendrían que haber cotizado más de 24 años. Antes de la reforma de 2020, la cual fue promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, solo 1% de las personas iba a poder jubilarse con la pensión mínima garantizada, que es equivalente a alrededor de un salario mínimo en México. Desde el 2021, las semanas que se solicitan para recibir una de estas pensiones contributivas son 1,000 para quienes cotizan a partir de este año. En el caso de quienes ya estaban afiliados antes de 2021, a quienes se les suele conocer como la generación Afore, y creo que es a la que pertenecemos tú y yo, Ana, pudieron pensionarse con 750 semanas en 2021, más 25 semanas más por cada año que pasa. Es decir que en este año, en 2025, las personas que pertenecen a esta generación necesitan 850 semanas para recibir una pensión. Sí, Rodrigo, de hecho, aunque el sistema de pensiones actual se le suele llamar sistema Afore, en realidad su nombre es el sistema de capitalización individual. Y en términos generales, su creación en 1997 supuso una privatización del sistema de pensiones en México. De acuerdo con lo que nos cuenta la doctora Morales, esta privatización del sistema de pensiones no ha dado lo que esperaban, ¿no? No ha tenido esos resultados, incluso con la reforma del 2021, principalmente por 3 razones, que la doctora nos comenta.
Primero, porque eran demasiadas las semanas que se tenía que cotizar, lo que cambió ya con la reforma. Pero hay otros obstáculos que permanecen. Por ejemplo, que las personas dejan de cotizar cuando pierden sus empleos. Y también porque los trabajadores suelen hacer retiros de su cuenta individual. ¿Cuál es la característica de este sistema? Que este es un sistema de ahorro forzoso o es un sistema de ahorro individual. Quien asume la responsabilidad es la persona asegurada. La responsabilidad en todos los sentidos. De ahorrar, de lograr que haya dinero suficiente para tener derecho a una pensión y sobre todo que a este sistema le impacta más las crisis mundiales como las que hemos atravesado, como la pandemia o como la crisis mundial del 2008. A diferencia de este sistema de capitalización individual, en el sistema anterior que funcionó entre 1973 y 1997, todas las cotizaciones se iban a una caja general o un gran fondo desde el cual se iban pagando las pensiones de todos los trabajadores retirados. A este sistema se le conoce como sistema de reparto o sistema de solidaridad, porque las generaciones más jóvenes apoyan a los trabajadores que ya están pensionados. Incluso hoy en día todavía hay muchas personas en México que se siguen pensionando con ese sistema. Sí, y a mí me gustaría, por ejemplo, en este caso, resaltar otra de las desventajas del sistema de capitalización individual, que sería que las personas tienen que acudir a otras instituciones, no solo a la de seguridad social, ¿no? Para poder acceder a sus pensiones, ¿no? Tienen que acudir al IMSS, tienen que acudir con la Afore, tienen que acudir a una aseguradora en el caso de querer recibir una renta vitalicia. Mientras que en este sistema de reparto de solidaridad que tú nos cuentas, la institución que realizaba todos los trámites es el IMSS o el ISSSTE, ¿no? El fracaso del actual sistema que tenemos en la ley del Seguro Social y que también está en la ley del ISSSTE es que la gente, para poder tener una buena pensión, hay que asegurar que todo el tiempo se tenga empleo, que todo el tiempo exista la posibilidad de cotizar. De acuerdo con la doctora María Ascensión, este sistema de privatización ha sido un fracaso no solo en México, sino en otras partes del mundo, al grado de que, imagínate Karen, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha sugerido que se revierta el establecimiento de este tipo de sistemas de capitalización individual porque no han logrado que las personas alcancen una pensión digna con sus propios recursos, ya sea porque no cumplieron con los requisitos, porque la persona se quedó sin empleo o porque el monto de cotización era muy bajo. Sí, bueno, ahora si te parece vamos concentrándonos en la pregunta de Danae y podemos decirle, ¿no?, que desafortunadamente como opera el actual sistema, incluso después de la reforma de 2020, sigue siendo un sistema de capitalización individual administrado de forma privada por las Afores. Tienes que tener un trabajo formal, lo que implica cotizar ante el IMSS, tienes que cumplir con las semanas necesarias, lo que implica que no te puedes quedar sin trabajo prácticamente en ningún momento de tu carrera laboral y además tu salario tiene que ser más o menos alto para que el monto que logres juntar, pues eso, te alcance para tener una pensión digna. Entonces el panorama en términos del sistema, ya lo sabemos, ya supimos los resultados, no va a dar pensiones. ¿Qué se estaría pensando? ¿Cuál va a ser el esquema, el régimen que va a seguir creciendo? El de las pensiones para adultos mayores. La pensión para el bienestar de adultos mayores, a la que hace referencia la doctora, es una pensión conocida como no contributiva, de las que ya hablamos antes, Rodrigo, que son otorgadas por el gobierno a quienes no estuvieron afiliados a ninguna institución de seguridad social o que no cumplieron los requisitos para recibir una pensión contributiva. Un ejemplo serían las mujeres que se dedicaron al hogar o que interrumpieron sus carreras laborales antes de cumplir con los requisitos para las pensiones. De acuerdo con la doctora Morales, aunque la pensión para adultos mayores viene más o menos a resolver los problemas que no resuelve el sistema de capitalización individual,
este tipo de pensiones no contributivas son muy limitadas y tampoco alcanzan a establecer una pensión digna. Según lo reportado por Hacienda, al corte de noviembre de 2024, el gasto en pensiones representaba 17% del gasto público total y se proyecta que sea una tendencia creciente. Muchos expertos incluso coinciden en que en términos presupuestarios, el monto de las pensiones podría ser inviable en el mediano plazo. Sí, Rodrigo, y bueno, también un poco comentando lo que nos cuenta la doctora Morales, sí tenemos una solución a la vista y podría ser un sistema mixto, que no requiera revertir completamente el sistema privado, que es el sistema Afore que conocemos. Y bueno, esta propuesta combina el ahorro individual con un fondo de seguridad social financiado por diversas fuentes. Otra opción sería que se sumen las pensiones del bienestar para adultos mayores al sistema de pensiones contributivas. Y bueno, una tercera opción sería crear un fondo para la seguridad social. Y la siguiente alternativa, y que yo creo que sería la más viable, es que se cree un fondo para la seguridad social. Para resumir, si bien el actual sistema permite ahorrar para el retiro, muchas personas, la gran mayoría en realidad, no lograrán juntar lo suficiente para llegar a tener una pensión más o menos digna. Las pensiones contributivas requieren empleo formal y cotizaciones constantes, algo que desafortunadamente la mayoría de la población no consigue. Sí, bueno, así que ya podemos contestar un poco la pregunta de Dana Eno y decirle a todas las personas que como ella estamos preocupados por si podremos pensionarnos dignamente al momento de retirarnos, que bueno, la respuesta es si el sistema sigue tal y como está actualmente, lo más probable es que esto no sea posible. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Futuro 2050. Para nuestro próximo episodio hablaremos sobre la vejez y el género. ¿Cuál será el futuro de las mujeres en nuestro país? Si tienes alguna pregunta o duda sobre este tema, envíala a nuestro canal de WhatsApp, Telegram o Instagram. No olvides suscribirte y compartir este podcast si te ha parecido útil. Nos vemos en el próximo episodio. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.